12 minutos. Arrancamos este otro aire, arrancamos escuchando y escuchándonos hoy porque decíamos es un día para tomarnos un tiempito y empezar a hablar sobre lo que pasó ayer, los datos que si bien empezaron a aparecer tarde, las tendencias empezaban un poco a sorprender primero y después cuando se iba consolidando, aparecieron los análisis también. Y decíamos, vamos a hablar con quien en la provincia fue tal vez una de las caras visibles de la campaña de Juan Grabois, la campaña como precandidato a presidente que obtuvo una cantidad muy importante, más de lo que él esperaba, inclusive lo decía ayer, esperábamos 1 millón de votos, bueno, un poco, bastante más. Está en línea José Luis Fuentes, Cachorro Fuentes, para charlar un ratito con nosotros y nosotras y contarnos cómo lo vivieron ellos y cómo tomaron también los resultados más globales y los de Grabois en particular. Cachorro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Buenas tardes, Alicia, buenas tardes a toda la audiencia de este programa, que bueno, ya somos partícipes regulares, en el año siempre salimos un par de veces, así que también agradecemos esta invitación que nos permite charlar, procesar colectivamente muchas de las cosas que pasan en nuestra provincia y en este caso particular en la Argentina. Además sos de las entrevistas más vistas en nuestro canal de YouTube, hay que decirlo, Mirá, qué bueno. Bueno, Cachorro, contanos un poco cómo fue la jornada de ayer y cómo vivieron y los resultados, además, cómo lo evalúan. Bueno, en términos de la jornada, yo no puedo dejar de empezar y de destacar la participación de cientos de fiscales que tuvimos para cuidar los votos, para acompañar el proceso electoral de nuestra lista, de nuestra propuesta de encabezada Juan, la lista Justa y Soberana, que fue realmente un trabajo titánico. Nosotros estuvimos esperando hasta el último día un desembolso, pero hicimos una campaña con 0 pesos. Digo, chicos, siempre supimos que lo íbamos a hacer sin plata y lo pudimos hacer y toda esta tarea que es cuidar los votos, tener toda una logística del día electoral, lo hicimos también a puro pulmón, a pura militancia. Así que yo quiero empezar a destacar eso, porque eso también a quienes por ahí estamos a veces con la responsabilidad nos esperanza un montón, porque una cosa es decir que podemos hacerlo y otra cosa es realmente emprender, y tuvimos cientos de fiscales que se anotaron en nuestra provincia y que lo llevaron de punta a punta con mucha responsabilidad, así que es lo primero que quiero destacar, agradecer, felicitar. Sí, eso se vio, hay que decirlo, se vio inclusive en la jornada de ayer, en las escuelas, creo que había en casi todas las escuelas fiscales de Juan. Acá en Posada, por lo menos, sí. En porcentaje tuvimos un porcentaje altísimo de cobertura de la escuela de la provincia, había 454 escuelas, si mal no recuerdo, bueno, estuvimos en casi todas, y también después estuvimos en los asistas, en otros espacios, ahí con un espíritu democrático, así que la cobertura fue total, y bueno, eso nos pone contentos, ¿no? Porque participar bien y poner todo es una cosa muy significativa para nosotros. Y después, bueno, la jornada la vivimos con la expectativa de una elección que no sabíamos cómo iba a salir, porque era todo muy abierto el escenario, las elecciones provinciales veníamos con hierros muy grandes en las consultoras, en las mediciones, así que bueno, estábamos ahí a la expectativa de todo el trabajo que hicimos en ese mes que tuvimos, porque Juan no era candidato hasta hace un mes, y bueno, la jornada fue buena, fue bastante tranquila en términos generales, no tuvimos grandes contratiempos, algunas cosas menores, podríamos decir, así que transcurrimos el día. A mí me tocó empezar el día en Posadas, también ahí a dar una asistencia por si hacía falta, ¿no?, alguna intervención jurídica ante la Cámara Nacional Electoral, pero no hizo falta, pudimos cabalgar hasta los contratiempos más graves que pudimos haber observado, así que en ese sentido estamos tranquilos. Después la sorpresa de los resultados, ¿no?, en términos generales, a nivel nacional, ya veníamos con una anticipación de Córdoba, que decíamos, no, es Córdoba nomás, porque Córdoba tiene su particularidad, pero mirá después que efectivamente Milei ganó, que también hay que decirlo, con no tan holgado, pero sí es cierto que ganó la elección, y eso no se esperaba.
nosotros veníamos con un termómetro que nos llamaba mucho la atención, hablábamos con compañeros de la zona rural, donde se marcaba esto, en los barrios populares, teníamos nuestras dudas, y bueno, efectivamente ese termómetro que parecía que iba en contra de la corriente de las lecturas de la tele, y hay que empezar a confiar más en eso, me parece, ¿no? También ahí hay que ver, Cristina no erró, Cristina decía esta va a ser una elección de 3 tercios, y fue una elección de 3 tercios, ¿no? Después las consultoras parece que responden a quienes le pagan, y por ahí pasa la cosa, y capaz que con los datos más duros se los guardan, parecería. Así que eso fue sin duda algo que fue marcando el cierre de la jornada, y para nosotros en particular terminamos con la frente bien en alta y con un resultado que creemos que es muy digno. Tenemos más del 1.000.000 de votos que esperábamos en toda la Argentina, acercándonos a 1.400.000 votos. Quiere decir que un montón de compatriotas creen en que una propuesta concreta como la nuestra tiene que desarrollarse y la acompañan. Y en la provincia de Misiones tuvimos cerca de un promedio del 3%, cerca de 20.000 votos, con municipios más destacados que otros, y que también nos deja una base territorialidad para seguir discutiendo y para ver cómo también esta parte del descontento, creo yo, y ahí sí da una evaluación personal, que vuelca una parte del electorado a una tercera posición que no estaba por lo menos disputando, que hay que ir a salir a buscarla, ¿no? Que hay que salir a construir una propuesta concreta y salir de posiciones globales, a veces absolutas, que no terminan dando lo concreto, y bueno, que también creo que esta elección nos deja ese piso para seguir construyendo. Cachorro, veíamos 43% de electores y electoras acompañaron a Milei en Misiones, que eso es un dato que no sé si se estaba registrando, si estábamos dimensionando que esto podía pasar, casi un 15-16% más que la Renovación, que iba con Massa, y dejando en tercer lugar lejos a Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? O sea, lo de Misiones es como muy interesante para ver qué pasó acá. Sí. Nosotros, como te decía, a mí por ejemplo, para dar un caso concreto, el miércoles recorrí la zona de Ruta 17, Ruta 20, hablando con compañeros, ahí con los compañeros de Pozo Sur, que hicieron una gran elección, 15%, sacó Juan de la Borja en Pozo Sur, donde tenemos compañeros, Sebastián Altaza, Eduardo, que es concejal también, y ellos notaban eso, ¿no? Ahí empezaba nuestro termómetro, decía, nosotros identificamos que Milei va a ser una elección muy buena. También en San Pedro, que había hasta estatales que nos decían que iba a haber voto por ese lado, así que empezamos a tener presente la posibilidad de una elección destacada en Milei. Por supuesto que de ninguna manera esperábamos que gane así, pero bueno, es razonable, yo creo que es razonable. A mí me tocó ayer, como decía, estar en Posadas y compartir tiempo, por ejemplo, con los fiscales de escuelas de la fuerza. Yo no veía personas oscuras que quieren vender órganos ni nada por el estilo. Y los pibes que estaban descontentos, yo veía una militancia muy parecida a la nuestra, muy comprometida, creyendo lo que estaban haciendo, quizás con esperanza, y son personas que evidentemente la situación actual del país, la situación económica, no les permite soñar, no les permite creer que su destino puede florecer de una manera que satisfacer algunas necesidades básicas y históricas de la humanidad, como tener una vivienda. Hoy es muy difícil para un joven decir, me voy a comprar una casita, me voy a comprar un terreno. Entonces, yo creo que es lógico, si esa es la situación de nuestro país, de que la juventud, de que muchos de los jóvenes digan, bueno, vamos por esta otra opción. Esta gobernó, nos fue recontra mal del lado del país. Ahora, ¿qué identifica está gobernando ahora? De la opción Milei, digamos? Porque todo esto que es cierto, la incertidumbre, los pibes son los que peor la están pasando, sobre todo quienes están ingresando al mercado laboral. Bueno, pero ¿qué de lo que plantea Milei les parece que puede resolverles el problema? Yo creo que ahí ven la rebeldía. Yo creo que ahí ven la rebeldía.
es un voto rebelde. Bueno, ustedes no nos están representando a nosotros, ustedes no nos están solucionando, y acá hay un rebelde que no terminamos de profundizar en su propuesta, porque la propuesta no es profunda, no está claro cómo va a ser todo lo que dice Milei en nuestro sistema democrático, pero yo creo que ahí ven la rebeldía, y creo que eso es muy disputable en términos honestos, ¿no? Disputable, es decir, nosotros tenemos que construir el proyecto político que estos pibes que estaban ayer ahí fiscalizando al lado mío con la misma gana que nos alternábamos a ver quién le decía al presidente que queríamos entrar, porque queríamos ver nuestras boletas. ¿Cómo se pide? Nosotros no tenemos un proyecto político que lo entusiasme, que le diga, voy a trabajar cierta parte de mi vida, pero voy a tener una casa, voy a poder tener ciertos derechos que hoy no los tienen? Entonces, yo creo que ellos hay una gran parte que se vuelca por esa rebeldía, hablando de los jóvenes, y creo que las personas adultas, mayores, también el descontento que tiene que ver con la economía, con la inflación, con laburar, y que no te alcance. Y un proyecto político nacional popular tiene que lograr revertir eso. Y cuando se votó al proyecto en el que yo estoy adentro, que Juan está, se votó eso. Se votó una salida popular desde lo más elemental, también de llegar a fin de mes, y hoy eso no se está pudiendo contener, y creo que hay que concentrar muchos esfuerzos en poder revertir la situación desde ahí. Veíamos, por ejemplo, la categoría de diputados nacionales y de senadores con un 50% de votos en blanco. ¿No hubo esfuerzos de armar la boleta, por ejemplo, o armar el sobre con las categorías nacionales y después la provincial, en el caso de quienes eligieron a Juan? Y hubo poco, pero no tanto. ¿A quién elegían para acompañar a... ¿Pudiste ver a Juan? ¿Pudiste ver? Y hubo un poco de la propuesta local, del gobierno local, del Centro Renovador, y hubo también del Partido Agrario. Ese fue el combo que hubo ahí, básicamente. Creo que no hubo otra combinación. El Partido Agrario sacó un 3,5, 20.000. El Partido Agrario estuvo medio cerca de nuestros números, ahí hubo alguna compatibilidad en cierto, pero es cierto que vos decís, nos armó mucho la boleta. Es cierto, es como que nos armó mucho. El Partido Agrario tuvo, por supuesto, excelentes desempeños en Aurora, que tienen ahí a Cali, que es intendente, pero fíjate que ahí también ganó Milei. Sí. También ganó Milei, le sacó como 600, 700 votos a Massa. Entonces, es un fenómeno social más complejo, que para mí tiene mucho que ver con la actualidad del Estado, de que no garantiza derechos humanos fundamentales, y que bueno, la salida termina siendo para el otro lado. Y que va a ser demasiado tarde para decir, bueno, cuando todo el mundo se dé cuenta. Yo creo que tenemos que rápidamente reorientar la política pública, los que sabemos militar, salir fuertemente con esas herramientas a debatir y a recuperar todo lo que se puede hacer, y sí, indiscutiblemente, para dar vuelta a esto, nosotros creemos que tiene que haber un proyecto político que garantice derechos básicos como el derecho a la vivienda. Hoy tenemos 11 millones de argentinos alquilando, con un alquiler que lleva un 40% del salario en promedio. ¿Quién va a querer vivir en un país así? Entonces, si no hay política habitacional para llegar a acceder a la vivienda, si no podemos estabilizar la economía y que los laburantes sientan que van ganando a estas carreras contra la inflación, los precios, los bienes de consumo, si también no podemos diversificar nuestra matriz productiva, fortalecer a los de abajo, a los sanareros, porque ahí hubo mucho voto en Misiones, mucho voto a Milei fue de la gente que trabaja la tierra, fue de la gente de Misiones, es la provincia con mayor porcentaje de gente que vive en la zona rural, y ahí fue mejor todavía a Milei. ¿Qué pasa? No estamos teniendo política para esos sectores que laburan todo el día.
Hay solo 2 localidades donde perdió Milei en la provincia de Misiones, en la categoría presidente, ¿no? Concepción de la Sierra, que ganó Cambiemos, y 25 de Mayo, que ganó Massa. Después, todo coloradito violeta encima. Todo color violeta. Estamos reclamando nuestro color, el movimiento feminista, porque no está bueno eso. Cachorro, te dejamos ir porque sabemos que tenés otras cositas y seguramente después vamos a hablar de lo que queda también de este esquema de militantes que se tomaron el trabajo y la militancia de la precandidatura de Juan Grabois y bueno, lo que queda para estos 60 días hasta octubre. Así que mil gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, un saludo y buena semana a toda la audiencia. Un abrazo, hasta luego. Ahí hablábamos con José Luis Fuentes, con Cachorro Fuentes. Él es militante del espacio de Juan Grabois. Además es coordinador regional de la Dirección de Acceso a la Justicia, con quien hablamos de varias cuestiones siempre, y es compañero nuestro en los equipos de derechos humanos en los que venimos activando. Así que ahí queríamos compartir lo que fue esta experiencia. 1.390.000 votos obtuvo Juan Grabois en todo el país y en nuestra provincia poco más de 18.000 votos. 16:28 minutos. Después de la música vamos a hablar con Milva Carlino, politóloga, analizando el escenario un poco más globalmente.